Bien, ¿me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí, señor. Por favor, levanten la mano si me están escuchando, como para confirmar. Listo, pues creo que todos están escuchando. Entonces, nuevamente, si quieren bajen la mano. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado todavía. No sé, me parece que hoy tenemos un compañero nuevo o dos. Es decir, que no haya venido a ninguna clase anterior. Gianfranco, ¿me escuchas? Sí, señor, buenos días. Buenos días. ¿Esta es tu primera clase o tú ya habías venido a la anterior? No, es la primera clase. Es la primera clase. Bien. ¿Tú estuviste en la inducción del sábado como en la, ¿cómo se llama? ¿Nivelación? No, señor. Ok, ok. ¿Tú ya tienes acceso a Moodle? Sí, ya todo eso está bien. Listo. Entonces, ¿tú has podido ver los videos de mis clases? No, no los he encontrado. Pero sí, pues tienes acceso a este curso. Sí, sí, ya entré al curso. Listo, entra y ahí están los videos. Ahí se ve las clases Ah, en listo. video. Listo, listo. ¿Listo? O sea, toca que te adelantes con los videos. Si quieres, espera un segundo, muestro acá, o para que veas cómo funciona. Qué pena con los demás, pero pues es que sí es mejor tratar como de clarificar esto. No sé si hay alguien más nuevo. Si lo hay, pues la misma instrucción. Eh, ¿Dónde está esto? Ay, no es esto, no es esto, no está. Entonces quiero mostrarte esto como para que veas dónde buscar. Tú cuando entras, ¿ves mi pantalla? ¿Ves mi pantalla? Especialmente Gianfranco. ¿Sí Sí, la sí, señor. ves? Sí. Listo. Entonces cuando tú entras, aquí aparece, digamos que la presentación. Yo tengo varios grupos de álgebra lineal, entonces tú solo vas a ver, o sea, tú solo vas a tener acceso a las clases que digan grupo 2, porque este es el grupo 2. Ah, Entonces tú le listo. das clic y ahí inmediatamente te abre el enlace de cada clase. Ah, listo. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Aquí hay una actividad evaluativa. Eh, por favor, la vas mirando y ya después miramos en qué fecha me la entregas. ¿Listo? Pero por el Listo. momento céntrate en los videos, en adelantarte. Listo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo, pues igual pues a la sesión de hoy pues obviamente puedes asistir, sino que de repente pues te desorientas un poco, pero voy a tratar de hacer la sesión lo más, digamos que autocontenida posible, como para que, como para que no te pierdas en la sesión de hoy, pero sí de repente hay cositas que no van a estar completamente claras en este momento porque las he explicado las clases pasadas. Ah, listo, profe. Entonces yo me pongo al día. Listo. Bueno, gracias, Gianfranco. No sé si hay alguien más nuevo. Si es así, pues es como la misma instrucción. Listo. Juan Daniel, sí creo que ya habíamos tenido una sesión, ¿cierto? Juan Daniel Cárdenas. Sí, Sí, profe, ya lo ante todo. listo, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces ahí vamos tratando de adelantarnos y ya después miramos Juan Daniel y Jan y los que tengan algún problema con las actividades, qué espacios desarrollamos para eso. ¿Listo? Pues por el momento solo hay una. Por el momento solo ha habido una. Pero la idea es que se adelanten lo más posible, porque ahorita sí viene como la etapa de evaluación eh, constante, es decir, donde hago actividades evaluativas con frecuencia. No las había hecho hasta el momento precisamente por esta coyuntura de que hay compañeros que todavía no han terminado de ingresar.
pero creo que ya esta semana quedamos los que quedamos, entonces ahora sí podemos empezar con el proceso evaluativo. Entonces los que estén colgados o algo así, por favor vayan tratando de adelantarse. ¿Listo? Qué pena por el paréntesis, pero pues ustedes saben que me toca como estar atento a estos nuevos ingresos. Bien, listo. Entonces voy a arrancar ahora sí con mi presentación del día de hoy. Nosotros, la clase pasada, y lo menciono también como por contextualizar a Jan, como el que acaba de llegar, nosotros hablamos de un concepto relacionado con los sistemas de ecuaciones lineales, que es el concepto de sistema escalonado reducido. De alguna manera, nosotros planteamos unas condiciones para ese tipo de sistemas. Esas condiciones, de alguna forma, lo que tratan de hacer es caracterizar ciertos sistemas de ecuaciones lineales que son fáciles de solucionar. Entonces, nosotros, la vez pasada, como que clarificamos a qué se referían esos sistemas de ecuaciones lineales reducidos, perdón, reducidos escalonados, y tanta importancia a ese concepto se debe a que es la base para el método para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. De alguna manera, lo que estoy presentando aquí en pantalla es como una especie de resumen de la estructura del proceso que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy. Hoy específicamente vamos a tratar de aclarar el aspecto teórico de estos procedimientos para que la próxima clase, que creo que la tenemos el viernes, empecemos con el trabajo operativo. Es decir, hoy como que aclaramos los conceptos, aclaramos las ideas, vemos unos ejemplitos muy sencillos, para que la próxima clase sí nos podamos meter de lleno con el proceso que realmente nos interesa, que es el de solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, permítanme como describir a rasgos generales, en líneas generales, lo que vamos a tratar de hacer y ya voy a entrar a profundizar en la parte teórica un poco más. Entonces, miremos qué es lo que está diciendo ahí en pantalla. La idea es que cuando yo tenga un sistema de ecuaciones lineales de cualquier tamaño, de cualquier cantidad de ecuaciones y de cualquier cantidad de variables, para solucionarlo vamos a seguir una estrategia muy específica. Esa estrategia es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan. Ese método lo que me dice es que vamos a coger el sistema que nos den y lo vamos a transformar, si no lo es ya, en un sistema escalonado reducido. Es decir, a mí me dan un sistema que a priori no cumple con ninguna de las cuatro condiciones o no cumple con alguna de las cuatro condiciones que vimos la clase pasada, y la idea es coger ese sistema y transformarlo en un sistema que sí cumpla con esas cuatro condiciones, en un sistema escalonado reducido. Pero naturalmente esa transformación tiene que seguir ciertas reglas, es decir, no es que nosotros vayamos a hacer la transformación como queramos, porque en ese caso, pues esto sería bastante simple,
Es decir, coger un sistema y pues simplemente le voy metiendo ceros y le voy metiendo unos. No, para hacer esa transformación vamos a seguir ciertas reglas y esas reglas corresponden a lo que llamamos, o a lo que la literatura llama, las operaciones elementales sobre representaciones matriciales. Estas operaciones elementales representan las reglas o el tipo de procedimiento que podemos realizar para ese proceso de transformación. Por decirlo de una manera un poco más concreta, yo voy a coger mi sistema y aplicando solo este tipo de procedimientos que ya voy a entrar a detallar, yo voy a tratar de convertir mi sistema en un sistema escalonado reducido. Esa es a grandes rasgos la estrategia que nosotros vamos a aplicar. A mí me gusta mucho, y lo hago con mucha frecuencia, como equiparar este proceso de Gauss-Jordan a un juego. Pensemos en un juego, digamos, con cierto bagaje intelectual, el ajedrez, por decirlo de alguna forma, en el cual nosotros tenemos unas reglas que son como, que es como la forma en que podemos mover las fichas, y nosotros en ese juego lo que hacemos es, aplicando esas reglas o aplicando esos movimientos, llegar a cumplir un objetivo. En el caso del ajedrez, pues es el jaque mate. En el caso de nosotros, es transformar en un sistema escalonado reducido. Y estas tres operaciones elementales son las reglas del movimiento de las fichas. Es decir, esto es lo que podemos hacer en ese proceso de transformación. ¿Sí me estoy aclarando un poquito con la idea? ¿Sí es más o menos clara la idea de la estrategia que vamos a desarrollar? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Señor. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con la idea? Sí, profe, en algo. Sí, profe. Listo. Entonces voy a tratar de profundizar. Entonces, primero quiero aclarar cuáles son las reglas, es decir, cuáles son o a qué hago referencia con operaciones elementales sobre representaciones matriciales. Estas operaciones, como les decía hace un rato, son lo que podemos hacer en ese proceso de transformación. Es decir, cuando yo vaya a aplicar el método de Gauss-Jordan, estas descripciones representan los procedimientos o los pasos que podemos utilizar, los movimientos que podemos utilizar. Estas tres operaciones elementales representan ciertos procesos sobre las representaciones matriciales que me van modificando el correspondiente sistema. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es como aclarar a qué hace referencia cada una de estas operaciones con un ejemplo, y posteriormente vamos a ver cómo impacta eso sobre los sistemas de ecuaciones lineales en el método de Gauss-Jordan. Entonces quiero, que esto lo tengo por aquí abajito, mostrarles lo siguiente. Entonces voy a coger esto acá. Entonces, el primer tipo de operación elemental que nosotros vamos a considerar es lo que llamamos el intercambio de filas. Cuando yo hablo de intercambiar filas, es cambiar una fila con otra dentro de la representación matricial. Entonces, por ejemplo, supongamos que a mí me dan este sistema
que está representado por medio de esta matriz. Este sistema no es escalonado reducido. ¿Sí estamos de acuerdo por qué este sistema no es escalonado reducido? Mírenlo cuidadosamente. Este de acá, este sistema de acá no es escalonado reducido. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. ¿Cuál regla viola? ¿Cuál de las condiciones que vimos la vez pasada no se cumple? La C. La C. La C. Aquí hay una fila de ceros que está intercalada. Entonces, para que vean cómo es la idea, a mí me dan un sistema que no es escalonado reducido, pero en este ejemplo, eso es algo que se puede arreglar si yo intercambio una fila con otra fila. En particular, si en este caso yo intercambio la segunda fila con la tercera fila, miren cómo me queda el sistema y en este caso el sistema quedaría escalonado reducido. Entonces quiero que miren cuál es la idea. La idea es, yo tengo un sistema que no es escalonado reducido, pero a partir del uso de operaciones elementales, en este ejemplo particular, el uso del intercambio de filas, yo logro que este quede convertido en un sistema que sí sea escalonado reducido. ¿Sí captamos un poquitico mejor la idea en este momento? Sí, ¿Es señor. más o menos claro a lo que me refiero? ¿Para todos? Sí, profe. Quiero adelantarme un poco, o quiero como, más que adelantarme, como ir haciendo una aclaración para el desarrollo posterior. No todos los sistemas en un solo paso van a quedar convertidos en sistemas escalonados reducidos. La idea es que yo voy a ir aplicando paulatinamente operaciones elementales, no solo intercambio de filas, ya veremos el otro tipo de operación elemental que podemos aplicar, con el propósito de que después de una secuencia de pasos, llegamos a que el sistema queda escalonado reducido. Este es un ejemplo muy simple porque este en un solo paso ya se arregla. Pero vamos a ver que en la mayoría de los sistemas toca ir combinando distintas operaciones e irlas aplicando iterativamente para lograr ese procedimiento. Estos ejemplos simplemente los uso para que ustedes vean cómo funciona cada una de las operaciones elementales. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces no es que siempre sea, no, en un solo paso ya me tiene que quedar escalonado reducido. Muchas veces son muchísimos pasos y de distintas operaciones elementales. Quiero hablar de la segunda operación elemental o el segundo tipo de operación elemental que podemos aplicar. Ese tengo el ejemplito por acá. Aquí está. Lo voy llevando. Qué pena que no lo hubiera presentado así todo de plano, pero es que yo prefiero irlo mostrando así, como para que lo vayan viendo en su construcción. Entonces, el segundo tipo de operación elemental que podemos aplicar es multiplicar toda una fila por un número distinto de 0. Naturalmente, el número que uno vaya a utilizar depende del que se necesite para ir generando ese escalonamiento. Quiero que miren, por ejemplo, este sistema que estoy presentando acá. Este nuevamente no es un sistema escalonado reducido. Yo creo que para todos es evidente por qué no lo es. Este número 2 de acá no debería estar si fuera un sistema escalonado reducido. No es que no deba estar, pues está ahí, sino que el hecho de que esté
perdí. El hecho de que esté ese número 2 no me permite determinar que este sistema sea escalonado reducido. Entonces, si yo quiero convertirlo en un sistema escalonado reducido, es bastante claro que lo que me falta es convertir este 2 en un número 1. Cuando yo le meta el 1 acá, va a quedar escalonado reducido. Y la manera de modificarlo es utilizando este tipo de operación elemental. Si yo cojo toda la segunda fila y la multiplico por un medio, el sistema que me queda sí es, y ustedes se pueden dar cuenta, un sistema escalonado reducido. Entonces, este tipo de operación funciona de una manera bastante sencilla. Lo que hacemos es coger una fila y multiplicarla toda por el mismo número. Tiene que ser un número distinto de 0. Esto es una condición esencial. No es que cojan una fila y me la multipliquen toda por 0. Eso no se puede. Pero lo que sí puede, un movimiento permitido, es multiplicar cualquier fila por un número conveniente para nuestro propósito. Entonces, en este caso, para convertir este en un sistema escalonado reducido, pues simplemente cojo la segunda fila y la multiplico por un medio. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. ¿Todos estamos entendiendo hasta aquí entonces? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, estos son los dos primeros tipos de operación que yo puedo aplicar. Yo puedo intercambiar filas cuando sea necesario. Yo puedo multiplicar una fila por un número distinto de 0 cuando sea necesario. Y el otro tipo de operación elemental que podemos aplicar es este tercer tipo, que este sí requiere un poquitico más de detalle, porque digamos que no es una operación tan sencilla de aplicar. Este último método, este último tipo de operación elemental, evoca o trata de evocar ese proceso de eliminación que manejábamos con los sistemas de 2×2. Si ustedes recuerdan bien, había un método con los sistemas de 2×2 que llamábamos el método de eliminación, que tenía una idea muy parecida a este proceso que estoy describiendo acá. Lo que pasa es que en ese entonces lo hacíamos sobre las ecuaciones, aquí lo hacemos sobre las representaciones matriciales. Este proceso es, como bien se describe ahí, coger una fila, multiplicarla por un número distinto de 0 y sumársela a otra fila. Como les decía, esto evoca ese proceso de eliminación donde lo que nosotros hacíamos era multiplicar una ecuación por un número para eliminar alguna de las variables. En este contexto, la idea es yo cojo una fila, la que sea conveniente, eso sí lo irá determinando el tipo de matriz que nos encontremos, por algún número conveniente y se la sumamos a otra fila en ese proceso de búsqueda de que quede escalonado reducido. Permítame ilustrar esta idea o este procedimiento con un ejemplo. Me lo llevo aquí arriba. Aquí quiero copiar otra cosa. Listo. Permítame un segundo. También necesito copiar esta notica. Entonces quiero que miremos
cuidadosamente qué es lo que pasa con esta tercera operación. Como les decía, en esta operación lo que uno hace es coger toda una fila, multiplicarla por un número y sumársela a otra fila. Naturalmente, como les digo, la idea es que la selección de la fila y del número que se vaya a multiplicar y que se vaya a sumar es dependiendo de ese proceso de escalonar los sistemas de ecuaciones. Me explico. Miremos este sistema de acá. Este sistema no es escalonado reducido. ¿Sí pueden ver por qué no es escalonado reducido ese sistema? Sí, profe. Por la última fila. La última fila, aquí hay un 4. Y ese 4 no debería estar ahí. Para que fuera escalonado reducido, donde está este 4, debería haber un 0. Porque al quedar un 0 acá, me quedan los pivotes y me quedan escalonados de la forma en que los necesito. Pero en este caso no está escalonado reducido. Sin embargo, si yo aplico esta operación, y quiero que miremos cuidadosamente cómo funciona, si yo cojo la segunda fila y la multiplico por menos 4, y alguien preguntará, ¿pero por qué específicamente por menos 4? Como les decía, esto evoca ese proceso de eliminación, donde lo que uno trata de hacer es quitar alguna variable. En este caso, la idea es tratar de quitar este 4. Y entonces, si yo multiplico la segunda fila por menos 4, al multiplicar por este 1, me va a quedar menos 4, y al sumárselo al 4 de acá, me va a quedar 0. Entonces, si yo cojo toda la segunda fila y la multiplico por menos 4 y se la sumo a la tercera fila, aquí me va a quedar precisamente este 0 de acá. Pero naturalmente ese proceso toca hacerlo sobre toda la fila. Y naturalmente la idea es, yo cojo el menos 4, se lo multiplico a cada componente de la segunda fila y luego le hago la suma de eso componente a componente a la tercera fila. Es decir, por decirlo de una manera muy concreta, cojo este menos 4, lo multiplico por este numerito de acá y se lo sumo a este numerito de acá. En cada componente de la segunda fila multiplico y le sumo a cada componente en la tercera fila. Entonces miren cómo queda. Esto es menos 4 por 0 da 0. Más el 0 de acá, pues me sigue quedando 0. Entonces este 0 de acá no se cambia. Menos 4 por 1, como les decía, da menos 4. Y menos 4 más 4 da 0. Entonces, este de aquí abajo se transforma en un 0. Menos 4 por 0 da 0. Más el 1 de aquí abajo, pues sigue siendo 1. Y acá, porque eso toca hacerlo, sobre toda la representación matricial, menos 4 por 4 da menos 16. Y menos 16 más 8, pues da precisamente menos 8. Aquí abajito hay una nota que es muy importante que la tengan en cuenta, y es que cuando yo aplico esta operación, la fila que se multiplica no se cambia. Es decir, yo multiplico menos 4 por esta segunda fila, pero al hacer eso no voy a cambiar la segunda fila, sino que la segunda fila permanece igual. La que se modifica es la fila a la que se le haga la suma. Es decir, yo hago mi cuenta acá, menos 4 por 0, eso daría 0, no le cambio nada, y al sumársela a la de abajo es donde haría el correspondiente cambio.
Por eso es que esta segunda fila permanece igual. La que cambia es la tercera fila. La tercera fila es el resultado de multiplicar la segunda fila por -4 y sumársela a la tercera fila. Ese es el funcionamiento de esa operación. ¿Sí es más o menos claro cómo funciona? Si tienen alguna pregunta, háganla, por favor. ¿Sí están ahí? ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. ¿Tienes una pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a anticiparme de pronto a alguna pregunta que tal vez no quieran hacer o no quieran plantear, pero que pues por mi experiencia es de las preguntas que más usuales son. Vuelvo y repito, y en esto yo soy muy insistente. Estas son como los movimientos que uno puede hacer en ese proceso de modificación. Ahora, la escogencia de cada movimiento depende del tipo de problema o el tipo de matriz con el que nos enfrentamos. ¿Por qué para esta matriz decido aplicar esta operación? Porque para convertirla en escalonado reducido, es intuitivamente claro que lo conveniente es convertir esto en un 0. Y para convertir eso en 0, la intuición a uno le dice que la forma de hacerlo es aplicando precisamente esta operación en estas filas que dice acá y por este número. Es decir, el mismo o la misma matriz le va indicando a uno cuál tipo de operación debería estar aplicando. Pero en esto uno tiene que ser bastante intuitivo. Y esta es una intuición que se adquiere solamente a partir de la práctica. Y precisamente eso es lo que yo quisiera hacer la próxima clase. Como ir haciendo ejercicios, ir mostrándole ejemplos, para que ustedes vayan adquiriendo esa intuición de identificar qué tipo de operación tiene que aplicarse en un momento determinado. Como les decía, esto es como el ajedrez. Es decir, no hay ninguna regla que me diga siempre tengo que arrancar por esta operación y luego tengo que aplicar esta otra y luego tengo que aplicar esta otra. No. Dependiendo de cómo se vaya planteando el juego, dependiendo de cómo esté el tablero, uno tiene que ir intuyendo cuál es el tipo de operación que uno va a aplicar. Permítame ilustrar esto con un ejemplo. Entonces quiero traerme este ejemplo. Quiero que miren este sistema que les estoy presentando originalmente. Entonces, este sistema que me dan acá no es escalonado reducido. Como les decía a ustedes hace un rato, no esperemos que siempre en un solo paso ya me quede escalonado reducido. En general, esto toma una cantidad de pasos suficientes para realizar ese procedimiento. En este caso, en este sistema, uno empieza a identificar qué es lo que le falta para que quede escalonado reducido. Entonces, por ejemplo, uno identifica que para que esto quedara escalonado reducido, y por eso era tan importante el ejercicio que hicimos la clase pasada, uno identifica que aquí debería haber un 1 y que este 5 de acá debería desaparecer. Porque uno se da cuenta que si aquí pongo un 1 y aquí pongo un 0, inmediatamente me queda escalonado reducido. Y entonces uno tiene que preguntarse cuál de los movimientos que tenemos permitidos me sirve para lograr
ese correspondiente propósito. Entonces, es intuitivamente claro que para convertir este en un 1, lo que hacemos es multiplicar toda la primera fila por 1/3. Cuando yo multiplico toda la primera fila por 1/3, entonces 1/3 por 3 me da 1, 1/3 por 0 me da 0, 1/3 por 0 me da 0 y 1/3 por 3 nuevamente me da 1. Entonces dense cuenta cómo para este paso la operación que resultaba conveniente era esta operación de acá. Cuando yo hago esa operación, este sistema todavía no es escalonado reducido. Todavía le falta para llegar a hacerlo. Yo por eso les decía que no es que fuera una sola operación la que hubiera que aplicar, sino toda una secuencia de operaciones. Una vez he modificado el sistema hasta este punto, lo que hago a continuación es mirar cómo convertir este en un 0. Y en este caso, no siempre es intuitivamente claro de primerazo, pero uno con el tiempo va desarrollando esa intuición y con ejemplos y todo ese tipo de cosas, que para que este quede convertido en 0, lo conveniente es coger esta tercera fila, multiplicarla por -5 y sumársela a la segunda fila. Porque cuando yo hago ese procedimiento, miren que nuevamente acá al multiplicar la tercera fila por -5, la tercera fila no se cambia, la tercera fila permanece igual, sino que lo que modifica es la segunda fila. Entonces queda -5 por 0 da 0, más 0, sigue dando 0, entonces en la segunda fila aquí queda 0 también. -5 por 0 da 0, más 1 pues da 1, ahí no hay ningún cambio por el momento, pero acá sí, porque -5 por 1 da -5, y cuando se la sumo a este 5 de acá de la segunda fila, me queda el 0 que estábamos buscando, y al lado después de la rayita vertical, -5 por -8 da 40, y 40 más 4 pues da 44. Entonces dense cuenta que en esta secuencia de operaciones elementales, yo consigo lo que necesitaba, que este sistema de ecuaciones lineales, después de aplicarle operaciones de este estilo, que son las únicas operaciones permitidas, queda convertido en un sistema escalonado reducido. ¿Sí es claro el funcionamiento de esto? ¿Sí me estoy haciendo entender? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Para lo de la multiplicación y lo de la suma, ¿las filas tienen que estar consecutivas No, de una a la otra? no necesariamente. No, o sea, yo por ejemplo puedo coger la primera fila, multiplicársela por un número y sumársela a la tercera fila. No es necesario que sean consecutivas. Tampoco, por ejemplo, en el intercambio. O sea, para intercambiar no es necesario que las dos filas que se intercambien estén pegadas. Lo que pasa es que en este sistema de 3×3, pues todo está como muy pegado. Pero cuando uno habla de sistemas muy grandes, si a mí me es conveniente, para mi propósito, yo puedo intercambiar la primera fila con la sexta fila si yo quiero. O yo puedo multiplicar la tercera fila por 10 y sumársela a la 10ª fila. Eso no tiene ningún misterio. Si tú miras cuidadosamente, lo único que dice la operación es multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila. ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? O sea, yo aquí quiero ser muy claro. Lo que yo he hecho la clase de hoy es describir los fundamentos teóricos de ese método de Gauss-Jordan. Por decirlo de alguna forma, las reglas de juego y el propósito del juego. Pero naturalmente nosotros no podemos esperar en este momento,
porque eso es práctica y más práctica, y que les muestre ejemplos y que les muestre algunas estrategias. Coger cualquier sistema y ya en este momento saber cuáles operaciones aplicar para llegar al sistema escalonado reducido. Eso naturalmente toma tiempo, pero lo que es importante que ustedes entiendan en este momento o que hayan comprendido es cuáles son las únicas operaciones que podemos aplicar y cómo funcionan esas operaciones. De alguna manera, entender cómo se mueven las fichas, por utilizar esa analogía que vengo utilizando. Pero, naturalmente, el uso de esas operaciones en ejemplos específicos, sobre todo en ejemplos mucho más complicados que este y mucho más grandes, pues naturalmente depende o se va desarrollando a medida que uno va haciendo ejercicios. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, profe. Gianfranco, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Qué tanto de lo que hemos discutido hoy has logrado como captar? Pues, pues como las reglas ¿Sí? para tener la, pues el escalinado. Listo. Pero lo que pasa es que lo que es escalonado, o sea, la definición de escalonado, precisa, esa la vimos la clase anterior. Entonces, cuando revises los videos, vas a darte cuenta de a qué me refiero yo con escalonado reducido. Ah, listo. ¿Listo, Gianfranco? Sí, Pero señor. bueno, o sea, por lo menos que hayas entendido el funcionamiento de estas operaciones, nos va a ir ayudando para irnos adelante. Listo. Los demás, ¿cómo están con respecto a esto? ¿Vamos bien? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Listo. Levante la mano el que esté perdido. Levante la mano con total tranquilidad y con total franqueza. Xiomara, cuéntame, ¿qué problema tienes? No, perdón, la había subido para la pregunta que te tenía, no la había Ah, bajado ok. después. Perdón, excúsame tú. Dijo, uy, Dios mío, ¿estás perdida? No, no creo. No creo que nadie esté perdido. Lo que yo creo es que si de repente, en este momento, no se logra vislumbrar el escenario completo, por decirlo de alguna forma. Yo creería que estamos entendiendo pedazo por pedazo, lo cual está bien, porque cada pedazo hay que entenderlo correctamente, pero la idea general, la gran imagen, por decirlo de alguna forma, seguramente todavía no esté totalmente interiorizada. Esperaría yo que con la próxima sesión, donde empecemos a ver cómo los ejemplos donde toda esta teoría se aterriza, empecemos a asimilar ya con muchísima más claridad cuál es el trabajo que se está desarrollando. Eso era como lo que quería comentarles el día de hoy. Si no hay ninguna otra pregunta posterior, pues entonces dejaríamos así. Nos veríamos la clase del viernes con el propósito claro y directo de empezar a aplicar todo esto, de empezar a mirar sistemas de ecuaciones lineales y mirar cómo funciona Gauss-Jordan en esos sistemas. Y con el tiempo se van a dar cuenta que es de lo más natural y sencillo de trabajar ese método, siempre y cuando uno sepa aplicar bien las operaciones elementales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, pues. Entonces nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Listo, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, Pasen profe. un feliz día. Gracias.
Profe, qué pena.